Bienvenidos a Economía en Breve número 439 del 16 de noviembre del 2025. Comenzamos comentando un tema muy importante para México con el posicionamiento que realizó esta semana la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en voz de su presidente Juan José Sierra sobre la inseguridad en México. Les voy a leer las partes que me parecen más relevantes del posicionamiento, pero les invito a que lo vean completo. Dice así: vivimos en un país donde la violencia cotidiana crece, donde la extorsión estrangula economías locales, donde la impunidad alimenta el enojo social y donde la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y las movilizaciones que generaron y que continúan son un reflejo de un descontento que cruza generaciones, profesiones y regiones. Voces distintas demuestran un país cansado de vivir con miedo. Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda, especialmente graves, son los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va. La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las empresas pequeñas y medianas y que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional. Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible. Hoy hacemos un llamado firme, directo y responsable a quienes tienen la obligación constitucional de garantizar seguridad y justicia. Al gobierno federal le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos, que erradique las redes de colusión que hacen posible la impunidad, y a los congresos y autoridades locales armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras. La seguridad no es un tema de coyuntura ni un argumento para el debate político, es la base de la estabilidad social, del desarrollo económico y de la convivencia pacífica. Sin seguridad, nada es posible. Vamos a señalar con evidencia si las acciones funcionan o no. Estamos impulsando diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, trabajo con universidades y observatorios ciudadanos para promover pactos locales por la paz, programas de empleo y capacitación, protocolos empresariales de atención a víctimas y espacios de diálogo multisectorial para atender no solo las emergencias, sino las causas de fondo, que son la impunidad, la desigualdad, corrupción y la falta de oportunidades. Esto no es un gesto político, es un deber cívico, un compromiso ético con el país que somos y con el país que podemos ser. Desde aquí, frente a miles de empresas, familias y trabajadores que necesitan certeza, afirmamos que no vamos a normalizar el miedo ni vamos a aceptar la renuncia del Estado a su función esencial. Este es el momento de corregir, de actuar y de recuperar la esperanza con hechos. Hasta aquí el pronunciamiento, que me parece de entrada muy valiente y oportuno y que es un fuerte llamado de atención a las personas que encabezan los poderes del Estado para corregir el rumbo, porque lo que están haciendo no está funcionando y está permitiendo el deterioro acelerado de la vida nacional. La realidad está alcanzando niveles que desbordan las narrativas oficialistas, dejando ver que se requieren acciones diferentes. También es claro el señalamiento de las causas de fondo, comenzando con la impunidad con la que actúan no solo los criminales comunes, sino sobre todo los criminales que están en posiciones de gobierno en distintos niveles. Para que una comunidad o un país logre prosperar, se requiere que la gran mayoría de las personas que lo integran estén involucradas en producir de forma pacífica los bienes y servicios que se requieren y valoran. Siempre habrá algunos individuos que, a falta de mejores capacidades,
recurran al arrebato, a la agandalle para obtener lo que quieren de las personas que producen. Las instituciones del Estado son las encargadas de limitar este arrebato, este agandalle, ya que este no produce nada valioso. Por el contrario, al romper el respeto que debe imperar entre las personas, destruye prosperidad y empuja a las comunidades hacia la pobreza. Lo que está pasando en el país, para decirlo de forma simple y rápida, es que han llegado al poder muchas personas que están actuando como gandallas, destruyendo las instituciones que se habían construido durante décadas y produciendo un entorno favorable para el florecimiento de más gandallas que, al multiplicarse, destruyen la prosperidad y nos llevan a la miseria. El pronunciamiento hace énfasis en el delito de extorsión, que tal vez sea de los más nocivos, pero este delito es solo un síntoma de la degradación social que permite este florecimiento de los gandallas, que realizan todo tipo de actividades que destruyen el tejido social y la creación de prosperidad. Ojalá la sociedad civil en general, pero sobre todo los otros grupos de empresarios, por lo menos levanten la voz como lo hace Coparmex para señalar que las cosas no están funcionando y se requiere un cambio de rumbo. Siguiendo con el tema de la inseguridad, este sábado se realizó la marcha convocada por la Generación Z para pedir que el gobierno haga algo contra la inseguridad. En el Zócalo se observó un enfrentamiento entre varios manifestantes y la policía, que recurrió al gas lacrimógeno y algunos garrotazos. El espectáculo fue triste, ya que refleja a varios grupos de la sociedad cansados del deterioro de la inseguridad y a un gobierno encerrado en su propia narrativa, sin querer entender que lo que está haciendo es la causa del deterioro. Cabe recordar que el alcalde de Uruapan fue ultimado por un joven que tenía 17 años, y también un prominente abogado fue asesinado a tiros frente a los juzgados por otro joven menor de edad, lo que deja ver el fracaso de la estrategia de estos gobiernos, que decían combatirían las causas de la violencia con sus programas sociales. No está funcionando. Por lo pronto, la respuesta del gobierno de Sheinbaum ha sido la esperada: tratar de minimizar lo ocurrido, de culpar a la oposición y a la derecha y de victimizarse, tal como hacía su antecesor. Tratar de controlar la narrativa es la respuesta por excelencia de este régimen, que cada vez queda más rebasado por la realidad. En otra noticia nacional, el gobierno impuso tarifas a la importación de azúcar hasta 210% para países con los que no tenemos acuerdo comercial, especialmente Brasil, que produce el azúcar, con lo que busca proteger a la industria nacional del comercio, entre comillas, desleal y las distorsiones del comercio internacional. Estas tarifas son la respuesta al declive que se ha observado en los precios internacionales del azúcar, al parecer con muy buenas cosechas en varias partes del mundo, y su consecuencia serán presiones sobre los precios al consumidor en nuestro país. En fin, políticas de los años 70 que, en lugar de ser soluciones efectivas, lo único que terminan es produciendo más problemas. En otra nota relevante para México, pero que se presentó en Estados Unidos, varios congresistas de este país pidieron a la administración Trump que active un panel de arbitraje contra la política energética de México, que según ellos no estaría cumpliendo con lo acordado en el TEMEC y brinda una protección indebida a las empresas públicas de Pemex y de CFE. Esta nota nos deja ver que la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el 2026 será muy compleja y con fuertes vientos en contra. Pasando a los indicadores, en la semana tuvimos bastante información, destacando, para empezar, pues una caída de 0.4% en la producción industrial en el mes de septiembre, como pueden ver en esta gráfica que viene del INEGI y que nos deja ver 4 meses consecutivos con caídas importantes en este indicador de la producción industrial. En esta siguiente gráfica podemos ver la caída y cómo continúa con esta tendencia fuerte de declive que se inició desde finales del 2023. Bastante mal viene la industria, y al interior de la industria, el principal componente, que son las manufacturas, pues tuvieron un crecimiento marginal en este mes de septiembre, 0.2%, pero como pueden ver en la gráfica, este sector se encuentra básicamente estancado, sin crecer en los últimos 2 años y medio. Al interior también de la industria destaca la construcción, que pueden ver en esta gráfica, con una nueva caída, y caída muy fuerte, de 2.5%, con lo que
se mantiene en este declive también iniciado desde finales del 2023. Y al interior de la construcción, como lo hemos venido señalando, este componente de las obras de ingeniería civil pues sigue desplomándose en esta ocasión con una caída de 3% y como pueden ver en esta gráfica ya llegamos a niveles que habíamos visto pues por ahí de la recesión prácticamente del 2020, muy por debajo del pico ese milagroso que se alcanzó en el 23 y de los niveles que presentaba en 2015 y 2016. Entonces, muy triste el panorama para esta rama de la construcción. La edificación, que se refiere a construcción de vivienda y espacios de oficinas, centros comerciales principalmente, se contrajo con mucha fuerza en septiembre, 3.2% como ven aquí. También se puede apreciar que es una serie que tiene muchos bandazos muy importantes. Sin embargo, con este último bandazo, me da la impresión de que está empezando a cambiar la tendencia ascendente que había mantenido pues prácticamente desde el 2022, finales del 2022. Y ojo, porque si este sector empieza a desacelerarse, pues la construcción en general va a caer todavía más fuerte. Al interior de las manufacturas habría que destacar algunos sectores. Este de equipo de transporte, que es de los más relevantes, pues cayó 1.5% en septiembre y vean cómo ya pues dejó de estar dentro de esta zona de estancamiento y ahora sí presenta una franca tendencia descendente desde mediados del 2024 a la fecha. La industria de las bebidas y el tabaco también se contrajo 1.5%, está ya cambiando de tendencia hacia la baja y esta industria va a ser afectada por los impuestos que van a tener los refrescos, las bebidas azucaradas. La industria de prendas de vestir, aquí nada más les presento este componente de prendas de vestir, pero se incluye insumos textiles, elaboración de otro tipo de textiles, pues se está desplomando desde antes de la pandemia aquí por la competencia que ha ejercido pues todas estas importaciones de productos chinos. En este último mes de septiembre tiene una caída de 0.3%. La industria de derivados del petróleo presentó un fuerte crecimiento de 6.3% y aquí parece que muestra ya una tendencia positiva. Esta es de las industrias que al parecer está creciendo de forma importante. La industria química, en cambio, que también está relacionada un poco con esa actividad de derivados del petróleo, cayó 0.5% en septiembre y vean cómo, sobre todo en lo que va del año, se ha desplomado de forma importante. La industria del plástico y el hule también bajó con fuerza en septiembre 0.4%, pero se mantiene dentro de una zona de estancamiento, como pueden ver en esta gráfica muy lateral. Otro componente importante de las manufacturas son los minerales no metálicos. Aquí es donde se incluye el cemento, cayó con fuerza en septiembre 0.4%, pero vean cómo pues había estado presentando el inicio de un rebote en lo que va del año, sin embargo trae una tendencia descendente desde prácticamente el 2021 y parece que va a retomar esa tendencia, sobre todo en la medida en que la construcción no crezca, pues se va a requerir menos cemento. Las industrias metálicas básicas cayeron 0.3% y aquí han tenido algunos vaivenes y están todavía, aunque tuvieron un rebotito en los últimos meses, diría que siguen dentro de una tendencia básicamente descendente desde el pico que alcanzaron a finales del 2023. Esta historia se repite para varias ramas de la industria. Se alcanza un pico importante en el 2023 y a partir de ahí vienen en declive. Los productos metálicos han acelerado este declive en los últimos meses, caen 0.6% en septiembre. Los habríamos ubicado en una tendencia lateral con bandazos muy abiertos dentro de este ciclo largo del 2021 al 2025 todavía, pero ya en los últimos meses se ve claro que cambiaron de tendencia y ahora sí van francamente en declive. La parte de maquinaria y equipo es de las industrias que ahorita repuntó. En septiembre repuntó 2.8% y trae una tendencia ascendente en lo que va del año. Es de las ramas de la industria que al parecer van relativamente bien, pero hay que recordar que por la incertidumbre de los aranceles de Trump, pues muchas de las compras pudieron haberse adelantado por parte de las empresas en Estados Unidos y tal vez esto es lo que está explicando este repunte de esta industria que está muy orientada a la exportación. El equipo de cómputo y comunicaciones ha sido de las mejores industrias en términos de crecimiento, repuntó 2.2% en el mes de septiembre y parece que va a mantener un buen dinamismo en los siguientes meses. Es también de las industrias
que más exportan, especialmente a Estados Unidos. La industria de equipo eléctrico se cayó 0.8%, está todavía dentro de esta zona de estancamiento lateral y a ver si no cambia también aquí de tendencia. Y el equipo de transporte, pues cayó 1.5%, como pueden ver en esta gráfica, que ya empieza a mostrar este cambio de tendencia, ya está saliendo del estancamiento y más bien va hacia abajo en declive, y es una de las industrias más importantes del país. La industria de los muebles, la elaboración de muebles, cayó con fuerza 3.8%, y vean cómo pues desde el 2022 prácticamente ha venido en declive. Y por último, las otras industrias manufactureras cayeron con fuerza en septiembre, pero se mantienen todavía dentro de una tendencia ascendente muy marcada desde mediados del 2024. Pasando a otro indicador importante, tuvimos esta semana nuevamente el número de los asegurados en el IMSS y por fin encontré por ahí la información que estaba faltando de los asegurados, excluyendo los que se incorporan a este programa de las plataformas digitales. Lo estaba presentando el IMSS en el comunicado de prensa que tienes que descargar físicamente porque en lo que publican en internet no estaba el dato, pero en fin, ya apareció. Y lo que vemos es que, pues al parecer el mes de octubre fue un buen mes. Normalmente en octubre es cuando se empiezan a crear muchos empleos, es el ciclo normal como ahorita van a ver, pero por lo pronto pues se crearon 198.5 miles de empleos en el mes de octubre, medido por los asegurados en el IMSS, como pueden ver en esta gráfica. Después de varios meses de cambios mensuales negativos, ya tenemos 3 meses sumando números positivos a la creación de empleo. Y si vemos nada más el mes de octubre para ver cómo se compara contra los octubre de años anteriores, aquí podemos ver que este resultado pues sí es el mejor en los últimos 3 años, pero pues no fue tan alto como el del 2022 o inclusive el del 2020. Normalmente los meses de octubre son buenos, se generan más de 140,000 empleos. Entonces diría es un buen resultado, pero no es tampoco una gran sorpresa ni es una señal ya de que esté cambiando la trayectoria de la economía. Y lo vemos en la siguiente gráfica. Si ustedes ven, lo que tenemos aquí es la variación, en este caso de octubre respecto a octubre del año anterior, es el cambio anual. Y vean cómo este año pues llevamos en esta variación anual apenas 20,000 empleos creados, cuando en promedio pues en los años normales tendríamos más de 400,000, descontando las caídas de la recesión del 2009 y la del 2020, pues es el peor mes de octubre desde que se tenga aquí el registro, desde el 2005. Entonces esto pues no es un buen resultado. Y el número de patrones afiliados al IMSS, que me parece una de las estadísticas relevantes para ver cómo van las cosas en la economía, pues registró un número positivo. 181 patrones nuevos se tuvieron en el mes de octubre en términos netos. Con eso se rompen 17 meses de bajas consecutivas. El dato es muy pequeñito, entonces no podemos pensar que está cambiando ya radicalmente el panorama. A las empresas, especialmente a las empresas nuevas, se les ha complicado muchísimo crear empleos y afiliar a personas al IMSS porque es muy costoso, muy caro, muy complicado, lleno de trámites, en fin, se ha complicado el participar en la actividad formal del país y creo que eso se refleja en el número de afiliados. Y además, si ven la siguiente gráfica donde está el número total de patrones afiliados, que suman pues poco más de 1 millón de patrones, teniendo según el INEGI cerca de 5 millones de unidades económicas, solo hay 1 millón de patrones afiliados al IMSS y muchos de estos deben ser de las personas, de los hogares que dan de alta a las personas que los ayudan en los servicios domésticos. Entonces me parece también otra señal de la precariedad que hay en la economía, que solo hay 1 millón de patrones afiliados cuando hay más de 5 millones de unidades económicas reconocidas por el INEGI. Pasando a Estados Unidos, por fin se terminó con el cierre parcial del gobierno federal luego de 43 días y ha sido este el cierre más largo en la historia y muy probablemente dejará secuelas muy perceptibles sobre la economía, ya que los flujos de ingreso y niveles de ahorro de muchas personas se vieron afectadas. Entre las víctimas del cierre se tienen los diversos indicadores económicos que no se pudieron producir y que dejarán un hueco en las series y ya veremos cuándo vuelven a generarse
y qué lecturas nos arrojan. Por lo pronto, esto está cobrando factura a la popularidad del presidente Trump, como pueden ver en esta siguiente gráfica de Real Clear Politics, con una diferencia pues que no se había visto de más de 12 puntos porcentuales entre la mayoría que desaprueba al presidente Trump y la minoría que lo aprueba. Entonces esto le está cobrando factura. También aparecieron por ahí nuevamente los archivos de Epstein otra vez en los medios se dieron a conocer que sí hay una referencia a Trump en estos archivos y bueno, esto está seguramente también generándole problemas al presidente Trump. Pasando a los mercados financieros, los mercados accionarios tuvieron una buena semana con la mayoría de los 10 índices que seguimos presentando ganancias y en promedio, nuestro promedio de 10 índices subió 0.6%, como pueden ver aquí en la gráfica y en la tabla que presentamos semana a semana. La Bolsa de Valores en México, por el contrario, tuvo una fuerte baja de 1.7%, eso sí, después de alcanzar niveles máximos históricos por arriba de los 64,000 puntos y terminaron la semana en 62,307 puntos. Y nuestro tipo de cambio pues siguió apreciándose un poco, ya estabilizándose, como pueden ver aquí en la gráfica en los últimos días, terminando la semana en 18.30 pesos por dólar. La semana que inicia, pues vamos a tener información importante aquí en México. Primero, el indicador oportuno de la actividad económica con cifras de septiembre y de octubre sobre todo, que este indicador trata de anticipar lo que es el indicador global de la actividad económica. Vamos a tener también las minutas de la decisión de política monetaria de Banco de México, a ver cuáles fueron los argumentos que están esgrimiendo los miembros de la Junta, que están muy entusiasmados bajando tasas de interés. La encuesta Citi de expectativas para ver cómo han cambiado las perspectivas. Y los datos desagregados del PIB del tercer trimestre del 2025 se van a dar a conocer el viernes. Estos datos son muy importantes porque a partir de aquí todos los modelos de estimación y de pronóstico se actualizan y es donde vienen los cambios más relevantes. Vamos a ver cómo se digiere esta información en los pronósticos del mercado más adelante en las siguientes entregas de las encuestas que hay. También salen los resultados del IGA, el indicador global de la actividad económica, con los datos del mes de septiembre. Y en Estados Unidos, pues vamos a ver si ya se empiezan a publicar cifras. La verdad no creo que estos datos de producción industrial del mes de octubre se puedan producir ya, pero lo que sí vamos a ver son las minutas de la Reserva Federal de la última decisión de política monetaria y vamos a ver también allá qué es lo que está leyendo la Reserva Federal. Probablemente hay algunas referencias a que ante la falta de datos quizá la baja que todos los mercados esperaban para diciembre pues no esté tan garantizada. Y con esto terminamos este programa número 439 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.